Muy buenas tardes, bienvenidos una vez más a nuestro programa. Esto es Radio Salud, auspiciado por el doctor Jorge Imaya. Nosotros somos estudiantes de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Somos el grupo número 1 de la materia oncología. Hoy traemos un tema muy interesante. Como siempre, este tema es el cáncer colorectal y el cáncer anal. Muy bien, dentro de los objetivos que tenemos es que al final de esta sección el estudiante estará en la facultad de conocer los aspectos generales del cáncer colorectal y anal y sus características. También conocer la epidemiología y los distintos factores de riesgos de ambos cánceres. Manejar el proceso de carcinogénesis de dichas neoplasias y conocer los métodos de diagnóstico y los distintos tipos de tratamiento. Y por último, el estudiante estará en la facultad de convertirse en un ente de prevención al hacer las recomendaciones oportunas a las personas con un alto riesgo de padecer cáncer colorectal y anal. Tenemos en nuestro programa unas invitadas. Ellas son doctoras en oncología y nos van a estar arrojando un poco de luz acerca de estas patologías. Con nosotros se encuentran las doctoras Carmen Ciprián, Clairin Beltré, Jessica Castillo, Ladybel Comas. Sean muy bienvenidas a esta edición de este programa. Muy bien, en forma de introducción, el cáncer colorectal y anal. Estas son neoplasias que se originan cuando células malignas comienzan a crecer sin control en los tejidos del intestino grueso o colon, el recto y el ano. Hablando un poco de su epidemiología, tenemos que según el Instituto Nacional del Cáncer, el número de casos nuevos y defunciones por cáncer de colon y cáncer de recto en los Estados Unidos para 2021 es de casos nuevos de cáncer de colon, 104.270, casos nuevos de cáncer de recto, 45.230 y el número de defunciones es 52.980 para cáncer colorectal. Para el cáncer anal, tenemos que según el Instituto Nacional del Cáncer, el número estimado de casos nuevos y defunciones por cáncer de ano en los Estados Unidos para 2021, el número de casos nuevos es de 9.090 y el número de defunciones es 1.430. Hablando de los tipos histológicos más frecuentes del cáncer colorectal, tenemos que son los adenocarcinomas, representando alrededor del 96% de los cánceres colorectales, y del cáncer anal tenemos el carcinoma de células escamosas o epidermoides, que constituyen la mayoría de los cánceres primarios en el ano. Ya pasando con nuestras doctoras, que nos van a estar arrojando un poco de luz sobre estas patologías, tenemos a la doctora Jessica Castillo. Buenas tardes, doctora, ¿cómo se encuentra? Buenas tardes a todos, me encuentro muy bien, ¿cómo te encuentras tú? Muy bien también, gracias a Dios. Doctora Jessica Castillo, usted puede decirnos, usted puede decirnos de qué capa germinativa derivan ambos tumores. Claro, ambos tumores van a derivar de la misma capa, que es del endodermo. Ok, muchas gracias, doctora. ¿Puede decirnos también los factores de riesgo y factores pronósticos que tienen el cáncer colorectal y el cáncer anal? Claro, en los factores de riesgo del cáncer colorectal vamos a ver la obesidad, el consumo excesivo de bebidas alcohólicas, el tabaquismo, la edad va de 40 a los 50 años y ahí comienza a aumentar, antecedentes familiares o personales de ya haber tenido cáncer colorectal y algunas enfermedades que como son los pólipos, los adenomas poliploides y también algunos síndromes genéticos como el de Peutz-Jeghers, el de Gardner, y también se puede presentar en esas personas, y hay que tener muy pendiente de eso, en que posean colitis granulomatosa o la enfermedad de Crohn. En el cáncer anal, los factores de riesgo van a ser grados de el consumo de cigarrillo, la infección por el virus del papiloma humano, que es el más importante, y de este van a derivar otros, como por ejemplo antecedentes de cáncer de cuello uterino, vagina o vulva, prácticas sexuales de riesgo alto,
infección por el virus de la inmunodeficiencia humana o síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Y ya si hablamos entonces de los factores pronósticos, en el cáncer colorectal vamos a ver que va a estar lo que es el estadio, la localización anatómica y desde un punto de vista histológico, la infiltración linfática, vascular y perineural. Y ya en el anal, los dos factores más importantes son el tamaño del tumor y también el estado ganglionar. Ok, muchas gracias, doctora. Doctora, ¿puede hablarnos un poco de la carcinogénesis de estos cánceres y explicarnos, o sea, los carcinógenos? Claro, en el cáncer colorectal, en el 1990, se desarrolló un modelo de carcinogénesis que es el que todavía se tiene como válido en la actualidad. En este vamos a ver que en una etapa temprana, durante el desarrollo de los pólipos, van a aparecer mutaciones en el gen APC. Luego, durante la etapa de nomatosa, se van a originar mutaciones en el KRAS y entonces luego mutaciones en el P53 y delecciones en el cromosoma 18 que van a coincidir con lo que es la transición al carcinoma ya en sí. Y en el cáncer anal vamos a ver que su carcinogénesis va a estar muy vinculada con el síndrome del virus del papiloma humano. En este va a intervenir lo que es el factor de crecimiento epidérmico y el gen P53. Y saber que los carcinógenos más de mayor riesgo en el cáncer colorectal tenemos los ácidos biliares, el tabaco, metabolitos de las proteínas, amoníaco, fenoles volátiles, compuestos nitrosos, y estos pueden venir cuando se preparan alimentos o pescados fritos o asados, por lo que tenemos que tener en cuenta la alimentación, que es algo muy importante como algo para ayudar en lo que es este cáncer. Y ya en los carcinógenos del cáncer anal tenemos las infecciones virales y las lesiones premalignas, como son, por ejemplo, la enfermedad de Bowen y el tabaco. Muchas gracias, doctora, por su participación. Ahora pasamos con la doctora Carmen Ciprián, que ella nos va a estar especificando los genes supresores que se ven afectados y los oncogenes que se ven alterados en estas neoplasias. Bien, buenas tardes. En el colorectal, los genes supresores afectados van a ser el APC, el DCC, el P53, el SMAD4, el TGFBR2, el LBK o CTK11, entre otros. Los oncogenes alterados en este mismo tipo de cáncer va a ser el KRAS, el CMYC, la ciclina D1 y el FRA1. Entonces, en el anal, los genes supresores afectados van a ser el P53 y los oncogenes afectados van a ser el factor de crecimiento epidérmico. Ok, muchas gracias, doctora. Ahora nos puede decir cuáles son los marcadores tumorales más sensibles y específicos que vamos a encontrar en estas tumoraciones y el marcador genético de utilidad clínica. Ok, en el colorectal vamos a tener como marcador sensible y específico el CEA, que es un antígeno carcinoembrionario, es el más específico, y el CA199. Como marcador genético de utilidad clínica vamos a tener el KRAS, el NRAS y el APC. En el anal, como marcador sensible y específico, vamos a tener lo mismo, el CEA y el CA199. Y como marcador genético, el KRAS únicamente. Muchas gracias, doctora. ¿Puede decirnos el pronóstico que tienen estos pacientes que poseen estos tipos de cánceres? Sí, claro. El pronóstico del colorectal va a ser de una tasa de supervivencia de 5 años, en el estadio 1, en el colon un 74%, en el recto por igual,
En el estadio 2A va a ser de un 67% en el colon y un 65% en el recto. El 2A, el 2B, en el estadio 2B va a ser un 59% en el colon, un 52% en el recto. El 2C va a ser un 37% en el colon, un 32% en el recto. El 3A va a ser un 73% en el colon y un 74% en el recto. El 3B va a ser un 46% en el colon, un 45% en el recto. El 3C va a ser un 28% en el colon, un 33% en el recto. Y en el 4, en el estadio 4 va a ser un 6% en el colon y un 6% en el recto. En el pronóstico del anal, este va a variar dependiendo el diámetro que tenga. El tumor menor de 2 centímetros va a tener buen pronóstico. Un tumor mayor de 4 centímetros va a tener un pronóstico intermedio. Y un tumor que invade estructuras vecinas va a ser de mal pronóstico. Muchas gracias, doctora. ¿Puede decirnos también las manifestaciones paraneoplásicas y las lesiones premalignas de estas tumoraciones? Bien, las lesiones paraneoplásicas del colon rectal van a ser el síndrome de Lynch, el síndrome de Peutz-Jeghers y el síndrome de Gardner. Entre las lesiones premalignas del colon rectal vamos a tener poliposis adenomatosa, la colicitis ulcerosa, la enfermedad de Crohn, diverticulosis. En el anal, los síndromes paraneoplásicos van a ser lo mismo que en el colorectal, agregándoles las enteropatías perdedoras de proteína. Y las lesiones premalignas en el anal van a ser las fístulas anales, la enfermedad de Crohn, hemorroides, linfogranuloma venéreo y condilomas acuminados. Muy bien, muchas gracias, doctora, por su participación. Ahora pasamos con nuestra doctora Lady Bell Comas. Doctora, ¿puede mencionarnos los signos y síntomas que tienen estas tumoraciones en la enfermedad intermedia y avanzada? Claro, mira, en primer lugar, en lo que es en el cáncer colorectal, no suele manifestar síntomas en fases iniciales. Los síntomas se van a ver ya en fases avanzadas y su presentación va a variar por la localización del tumor. Por ejemplo, vamos a tener que los tumores localizados en el lado izquierdo pueden manifestar generalmente en forma de reptorragia. También vamos a ver cambios en el ritmo de posicional, estreñimiento o diarrea falsa o falsa diarrea. También vamos a tener crecimiento del tumor al ocluir la luz intestinal. Y vamos a ver que si es en el lado derecho, vamos a ver que va a causar hemorragia oculta y síntomas referidos por el paciente como atribuibles a la anemia crónica secundaria. En cuanto al cáncer anal, algunos de los síntomas y signos que podríamos visualizar, vamos a tener el sangrado, el dolor, la sensación de masa y el prurito. Muchas gracias, doctora. ¿Puede decirnos si se puede realizar prevención primaria y secundaria en el cáncer colorectal y el anal? Perfectamente se pueden realizar prevención primaria en ambos casos. Ahora, ¿qué vamos a ver en el colorectal? Que vamos a ver que el paciente deberá de modificar su estilo de vida y el hábito dietético del mismo. También tendrá que incluir la quimioprofilaxis con COX e inhibidores de la COX-2 y los pacientes con alto riesgo con el PAS y mutación del APC. Se recomienda la colectomía total. Y en el caso de la secundaria vamos a tener una remoción de adenomas tempranos y screening. La prevención primaria del cáncer anal podría ser evitar la promiscuidad sexual y a la vez el uso de preservativos en las relaciones sexuales. Y en el caso de la prevención secundaria vamos a tener un tratamiento precoz de las lesiones premalignas. Doctora, ¿y en estos cánceres se puede hacer tamizaje?
Mayormente el tamizaje podríamos realizarlo en lo que es en el cáncer colorectal a través de la colonoscopía, pero en el caso del anal podríamos ver que podría hacerse un examen digital rectal y anoscopia, pero estos no han sido aceptados para ser realizados un tamizaje de eficaz. ¿Puede hablarnos un poco de cómo hacemos el diagnóstico en estas tumoraciones, en estos cánceres? Bien, como dije con anterioridad, en el cáncer colorectal, para hacer el diagnóstico podríamos utilizar lo que es la colonoscopía. También que además con este método podríamos hacer una biopsia y así podríamos detectar a nivel histológico cómo están las células de este tumor. También en algunos casos podríamos utilizar la laparotomía, ya que en estos casos se presenta de manera aguda como los síntomas de obstrucción o perforación intestinal. En el caso de el anal, podríamos hacer un tacto rectal, la misma colonoscopía, una rectosimodoscopia, biopsia y ecografía endorrectal. Y además que podríamos complementarlas con estudios de imágenes. Ok, muchas gracias, doctora, por su participación. Me alegra que esté aquí en nuestro programa. Ok, ahora pasamos con la doctora Clarín Beltré. Ella nos va a estar hablando sobre la estadificación de manejo más utilizada en el cáncer colorectal y en el cáncer anal. Bien, buenas tardes. Muchas gracias, Adeline, por la oportunidad. Bien, continuamos entonces hablando del cáncer colorectal y el cáncer anal. La estadificación de manejo más utilizada en ambos cánceres es la TMN, que esto lo va a clasificar según su tamaño, si hay presencia de ganglios linfáticos y metástasis. En el caso del cáncer de colorectal, esta va a clasificarlo en estadio desde 0, 1, 2A, 2B, 2C, 3A, 3B, 3C, 4A y 4B. Y en el caso del cáncer anal, esta lo va a clasificar solamente en estadio 0, 1, 2, 3A, 3B y 4. Ok, muchas gracias, doctora Clarín. ¿Puede hablarnos un poco del principal sitio de metástasis de estos cánceres? Bueno, en ambos cánceres, las principales vías de diseminación son la vía linfática y la vía hematógena. Especialmente en el cáncer colorectal, en el estadio 4, vamos a ver que el cáncer se va a diseminar aparte de los ganglios linfáticos en el pulmón, hígado, en la pared abdominal y en los ovarios. Muchas gracias, doctora. ¿Puede hablarnos de los tratamientos que se usan en estos cánceres? Claro que sí, en el cáncer colorectal el tratamiento únicamente es quirúrgico con adyuvantes utilizando quimioterapia y radioterapia. Esto se va a utilizar específicamente antes de hacer la cirugía para disminuir el tamaño del tumor y así sea más fácil su resección. En el cáncer anal, el tratamiento va a depender fundamentalmente del estadio clínico en la enfermedad tumoral. Puede ser cirugía, radioterapia, quimioterapia. Entonces, si seleccionamos la cirugía, va a ser una resección local para lesiones menores de 1 centímetro en etapa temprana y sin nódulos. Y una resección mayor de 1 centímetro y de mayor invasividad serán con quimioterapias, con el protocolo tipo negro, ya que el 15% de recurrencias de resección son abdominal perianal. Esto va a tener una supervivencia total del 83% a 5 años. Esto es en el cáncer anal. Muchas gracias, doctora. ¿Puede darnos una pequeña conclusión ya del tema para cerrar ahí? Claro que sí. Bueno,
Primero vamos a resumir el cáncer colon rectal. El cáncer colorectal es el tercer cáncer más común tanto en hombres como en mujeres. Aproximadamente el 95% de los cánceres colorectal se desarrollan en las células glandulares del revestimiento. Entre los factores de riesgo de este vamos a encontrar que los genes heredados juegan un papel muy importante en la formación del cáncer colorectal. Los principales síndromes de susceptibilidad al cáncer colorectal se denominan pólipos adenomatosos, familiar o FAP, como se conocen por sus siglas, y el cáncer colorectal hereditario sin pólipos o HNPCC. Más del 90% de los pacientes con cáncer de colorectal tienen más de 50 años. La dieta de una persona puede aumentar o disminuir su riesgo de cáncer de colon rectal. La obesidad y el tabaquismo también aumentan el riesgo de desarrollar este tipo de cáncer. Los síntomas de este cáncer, por lo general, en etapa temprana son asintomáticos. La etapa posterior pueden provocar sangrado rectal, sangre en las heces, cambios de las deposiciones y calambres en la parte inferior del abdomen. Como ya hemos hablado, el sistema de estadificación es el TNM, en uno de los métodos más comunes utilizados para la estadificación del cáncer colorectal, que asigna un grado de severidad según el tamaño, la ubicación y la extensión del cáncer. En cuanto a la biología tumoral de en el cáncer se producen muchos cambios genéticos. Los detalles se pueden encontrar en la sección de mutación. Una de las mutaciones más comunes de este cáncer ocurre en el gen APC, que es el supresor de tumores y juega un papel súper importante en la señalización celular. Y finalmente, tenemos el tratamiento que en etapa temprana va a involucrar los cáncer confinados al colon o al recto, y que en la etapa tardía involucra tumores que serán diseminados más allá del colon y el recto. Entonces, con respecto a la conclusión, al cáncer anal, esta es una enfermedad muy poco común, cuya incidencia ha aumentado con el paso de los años. Dentro de los factores de riesgos identificados se encuentran la infección por VPH, infección por el VIH, las personas que fuman y los inmunosupresores. La presentación clínica más frecuente es el sangrado rectal. Al examen físico, el tacto rectal permite realizar un estadiaje clínico basándose en el tamaño de esta lesión. El diagnóstico es histológico, por lo que se debe tomar biopsia y se debe realizar una TAC tóraco-abdominal para valorar la extensión tumoral y enfermedad diseminada. El tratamiento previo a a los 70 años, es basada en la resección abdominoperineal. Actualmente el manejo estándar es la quimioterapia por su alto porcentaje de resección tumoral y preservación de órganos, muy importante, dejando la cirugía como una opción para los casos de enfermedad residual. Muchas gracias. Agradecemos a nuestras doctoras por acompañarnos en esta tarde. Hemos llegado al final ya de nuestro programa. Agradecemos a todos nuestros radios oyentes que nos escuchan. Esperemos que hayan aprendido mucho acerca del cáncer colorectal y anal. Nos vemos en una próxima edición. No se olvide que esto es Radio Salud. El cáncer colorectal en general ocupa el tercer lugar en incidencia, tercer lugar en mortalidad y segundo en prevalencia. Por otro lado, el cáncer anal representa un 4% de los cánceres del tracto gastrointestinal inferior. Acompáñanos ahora a conocer los factores de riesgo que pueden predisponer a que una persona pueda padecer cáncer colorectal. Entre estos vamos a tener como primer factor de riesgo la edad, estando las personas de 45 a 50 años más propensas a padecer este tipo de cáncer. También vamos a tener que influye una dieta rica en grasa animal y carnes rojas cocidas a alta temperatura. Los antecedentes de enfermedades gastrointestinales, antecedentes familiares de cáncer colorectal
colorectal, disminución del calcio, del zinc, del selenio y del hierro en la dieta, aumento del pH fecal y el bajo consumo de folato. Como prevención primaria vamos a tener la modificación del estilo de vida y los hábitos dietéticos. La quimioprofilaxis con COXIS, también si una persona tiene alto riesgo con PA y mutación APC, se les recomienda colectomía total. Como prevención secundaria se recomienda la remoción de adenomas temprano y la colonoscopía como prueba de tamizaje, la cual se les recomienda a la población en general sin factores de riesgo que sean menores de 50 años. También a personas con alto riesgo a partir de los 40 años. Por otro lado, como factores de riesgo del cáncer anal vamos a tener infecciones por HPV con sus cepas 16, 18, 31, 33 y 45. Relaciones anales respectivas, inmunosupresión, mujeres con historias de cáncer de cervix, personas de raza afroamericana y el tabaquismo. Como medidas preventivas vamos a tener evitar la promiscuidad sexual, promover el uso de preservativos en las relaciones sexuales y como medidas secundarias vamos a tener el tratamiento de las neoplasias premalignas como son las fístulas anales, la enfermedad de Crohn, la hemorroides y el linfogranuloma venéreo.